Quería entrar un poco más en tu expertise, que tiene que ver específicamente con el tema de las sociedades. Y tengo dos o tres preguntas así disparadores. Voy a dejar para el final tu opinión sobre la ley bases y demás, pero quisiera tocar dos o tres temas. La primera es, ¿qué diferencia notás vos, sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, entre las sociedades comerciales y las entidades civiles? Y otro tema que me interesa que nos expliques es la importancia de los contratos de colaboración. Hablemos de UTES o de otras, pero siempre me resultó, por lo menos en mi actividad personal, que son mecanismos interesantes. Sobre todo lo he visto en el sector de la construcción, cómo han trabajado bien las UTES, cómo han funcionado bien, para resolver un tema que a veces el mercado, como decimos, no podía resolver porque una sola empresa no podía presentarse un proceso licitatorio, y las UTES han resultado ser en la práctica algo que desde mi punto de vista funcionó. Quería escuchar tu opinión. Bueno, funcionó. Primero, la diferencia entre sociedades que podemos llamar comerciales, ya no se llaman más comerciales a partir de la unificación que se hizo con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, son algo diferente de lo que podemos llamar las asociaciones civiles y fundaciones o llamadas entidades de bien público u ONG, como se las menciona normalmente. ¿Por qué? Porque la función es diferente. Tanto las fundaciones como las asociaciones civiles tienen un sentido que ha sido mal llamado sin ánimo de lucro, porque tienen ánimo de lucro. Es decir, porque si no serían algo que gastaría a fondo perdido. La diferencia entre estas entidades y las sociedades es que el lucro obtenido se reinvierte en la asociación para sus fines o son aplicados a los efectos y objetivos que tienen las fundaciones, mientras que en las sociedades es parte de la renta de aquellos que forman parte de la sociedad y aportaron el capital. Por eso, y por la serie de ventajas impositivas que diferencian a ambos institutos, es que en el caso de las ONG, para llamarlo de una manera global, el Estado también tiene un control de mérito y oportunidad sobre la autorización para funcionar. No les puede decir nada para constituirse, porque nuestra ley da una libertad absoluta a partir del Código Civil y Comercial de la Nación para crear una persona jurídica, ya sea por una declaración unilateral de voluntad, una persona sola, o por dos o más personas, pueden hacer generar con su voluntad un nuevo sujeto de derecho. Ahora, lo que hace ese sujeto ya cambia. Si es una ONG, tiene que tener una autorización de la autoridad de fiscalización, en este caso la Inspección General de Justicia, para poder funcionar, o la entidad que diga a cada provincia para ello, mientras que en el caso de la sociedad es un tema de los socios. Salvo casos específicos donde están destinadas a actividades regladas, bancos, seguros, salud, riesgos del trabajo, que necesitan autorización especial para funcionar, pueden funcionar como tales por la sola voluntad de una persona o de varias, ¿no? Esa sería la diferencia. Y ahora se está dando una cosa muy particular que ya estaba habilitada desde hace casi 50 años, que es la posibilidad que algunas de estas entidades civiles, como es el caso de las asociaciones civiles, tomen la forma de sociedad comercial y se maneje como una sociedad comercial siendo una asociación civil. Cuestión que hoy se ha puesto sobre el tapete a raíz de lo que se ha dicho de la posibilidad de generar iniciativas para las sociedades anónimas deportivas. Pero mucha gente vincula esto con la ley de sociedades y es un error. La ley de sociedades permite esto desde hace más de 50 años. Lo que ocurre es que el tema está en la ley del deporte. La ley del deporte no permite que estas sociedades anónimas puedan ser entidades deportivas. Pero ahora, con la reforma que se ha propuesto o que rige por el decreto de necesidad de urgencia 70-2023 y por lo que se pretende hacer con la ley bases, esta incorporación de estas entidades en la ley del deporte las va a habilitar. Entonces el problema aquí no está en la ley de sociedades, está en la ley del deporte. Hay gente que decía, bueno, incluso creo que hubo un amparo, alguien que era socio de un club de fútbol, dijo, bueno, nos van a transformar en sociedades y demás. Primero no lo van a transformar
porque esto es optativo, cada sociedad lo decide, hay un régimen de mayoría de los asociados que falta reglamentar cómo va a ser computado, y con eso se van a poder transformar, pero bueno, tiene que haber una decisión y aparte habrá quienes no se transforman, porque si se transforman, curiosamente se va a producir una suerte de decisión interna entre lo que podemos llamar la parte social deportiva con el negocio del fútbol, ¿no? Y este es un tema sobre el cual todavía me parece que hay mucho para conversar y va a correr mucha agua debajo del puente hasta que esto se pueda implementar. Muy claro. Las sociedades constituidas en el extranjero, uno de los temas que te quería preguntar, digamos, ¿cuál es el régimen en la Argentina y qué posibilidades de control y auditoría tenemos? Bueno, muchos son los controles que se pueden imponer y muchos los que la propia ley trae también desde hace más de 50 años, ¿no? Porque acá parecería como que hay toda una gran novedad con esto y no hay novedad ninguna. La ley, y en este sentido la ley de sociedades 19.550, en este punto fue bastante tradicional y sabia, digamos, porque marcó algunas cuestiones que son bastante básicas. Dijo, mire, si usted es una sociedad constituida en el extranjero, como la Argentina es parte de la Convención de Viena, es parte de los tratados de Montevideo, es parte de una cantidad de tratados internacionales de reconocimiento de personas jurídicas, de actos jurídicos y de las normas de los otros países, permite que una sociedad constituida en el extranjero pueda actuar en el país en forma aislada, como quiera, sin necesitar de registrarse ni nada. Es decir, puede realizar actos aislados y puede realizar actos vinculados con su propia actividad que tengan un contacto con el país. Ahora, si quiere venir acá y establecer una sucursal, establecer un asiento o desarrollar en el país regularmente la actividad de su objeto social, tiene que registrarse y designar un representante y constituir un domicilio. Simple. Si quiere participar de sociedades constituidas en el país, bueno, también tendrá que registrarse, pero con menos publicidad y menos exigencias que si viene a realizar una actividad común. Y si en realidad lo que quiere es burlarse de la ley argentina, porque se ha constituido en el extranjero, pero en realidad esa constitución no es sincera, porque la sociedad tiene su sede efectiva en la República Argentina, o si el principal objeto se va a cumplir en la República, lo que les pide es, señor, usted va a ser considerada como si fuera una sociedad local y tendrá que cumplir con los registros y las exigencias en materia de inscripción y funcionamiento que tienen los locales. Lo que ocurre es que la inversión extranjera tiene una vinculación política. ¿Por qué? Por la mirada. Y es una mirada que curiosamente no se relaciona con la ley de inversiones extranjeras. Porque si nosotros no viviéramos en la Argentina y venimos de otro país, no conocemos la Argentina, no conocemos la historia argentina, no sabemos lo que ha pasado en la Argentina, ni tenemos amigos argentinos, y vamos a una librería y compramos la ley de inversiones extranjeras y la leemos, vamos a encontrar que es el mejor país para invertir. Porque es un país maravilloso, donde se reconoce a todos los extranjeros, donde se reconoce todas las inversiones extranjeras, donde hay estabilidad fiscal, donde no se cambian las condiciones en las cuales el extranjero puede venir a invertir, donde salvo algunas limitaciones en razón territorial o de actividades consideradas estratégicas, no hay mayores restricciones para el desarrollo de la actividad. Se puede pactar el arbitraje, se puede pactar el arbitraje internacional. La Argentina es miembro de la Convención de Nueva York sobre Arbitraje Internacional, es miembro de la Convención de Panamá sobre los acuerdos arbitrales, es parte del Mercosur con normas vinculadas con medidas cautelares. Bueno, todo eso es maravilloso. Ahora, dice, bueno, cuénteme la historia. Ah, bueno, le cuento. Sí, somos, pero claro, a un juez de la Corte que admitió un arbitraje le hicieron un juicio político y lo echaron. Ah, bueno, caramba. Bueno, y por supuesto, el arbitraje, bueno, los jueces se han cansado de declarar nulos todos los arbitrajes realizados. Ah, caramba. Y para ejecutar un lado extranjero es muy difícil porque inmediatamente salen las objeciones invocando una suerte de orden público de la República Argentina. Ah, caramba. Y los dividendos no se los puede llevar. Y la ley dice una cosa, pero la realidad, con normas de emergencia, con normas bancarias, con normas que se involucran con el sistema financiero, hacen que la realidad no sea lo que dice la ley. Y eso es lo que nos está complicando, porque la gente dice, bueno, lo leo y está bien. La ley de contrato de trabajo, por ejemplo, para un empresario extranjero, no tiene ninguna norma
que responsabilice a los socios y a los directores por las cuestiones laborales, y sin embargo todos los tribunales los condenan. Entonces, si yo leo la norma, digo, che, qué buena ley. Y si, ¿qué pasa con los tribunales? Ah, no, los condenan a todos. Ah, bueno, es otra cosa. Qué tema, ¿no? Daría para mucho más. El tema del arbitraje. Soy muy seguidor de lo que fue las grandes reformas del Estado en Argentina en los últimos 40 años. Y particularmente los procesos de que siempre discutimos, y vos mencionabas también, tenemos que atraer inversiones extranjeras para el crecimiento. No dejamos que las inversiones vengan. Pues cuando vienen, muchas veces le rescindimos los contratos. Podemos mencionar varios, pero me detendría en los de AISA, con los grupos franceses que también estuvieron en las provincias en la República Argentina. Pero las condiciones macroeconómicas nuestras a veces nos generan una serie de problemas. Y hemos tenido muchas condenas en el CIADI, que es este organismo, esta Comisión Internacional de Arbitraje. Y como mencionabas vos, después nos condenan y las tenemos que pagar. Entonces, ¿funciona el sistema de arbitraje? ¿Por qué los inversores extranjeros requieren siempre esa cláusula de direccionamiento de la resolución de conflictos cuando hay un problema con la Argentina? Y porque no confían en las instituciones argentinas. Primero, nosotros necesitamos inversión extranjera, no porque nos gusten los extranjeros o no nos gusten los nacionales. Necesitamos las inversiones extranjeras para crecer porque la Argentina es un país que no tiene ahorro interno. Si tuviera ahorro interno, tuviera muchísimo dinero de los propios argentinos ahorrados dentro del sistema, no necesitaría esto. Como no lo tenemos, necesitamos de la inversión extranjera. El mundo necesita de la inversión extranjera, pero los países que no tienen ahorro interno lo necesitan especialmente. Nosotros somos especialistas en pedir dinero y somos especialistas en no pagar, porque somos defaultadores seriales, y así nos consideran los organismos internacionales. Incluso yo me río, ¿no? Porque no importa si uno le cae simpático o no el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o el BID, la gente puede tener la opinión que quiera, justificada o no justificada. Ahora, lo cierto es, cuando uno va y pide dinero, y se lo dan una tasa muy inferior a la del mercado, y después no la devuelve, y encima insulta al que le prestó, que al final el hombre, con tal de no presentar un default, porque no le gusta tampoco para su propia institución, nos da el dinero para que le paguemos, encima le decimos que es un usurero. Entonces, es muy difícil esto, ¿no? Nosotros tenemos esta historia declamativa, bueno, recuperamos el petróleo para nosotros, bueno, ¿cuánto nos costó? Y 30.000 millones de dólares, porque eso costó YPF. Pero la gente dice, no, bueno, son 16.000 millones. No, 16.000 millones más es lo que cuesta el hecho de no haber comprendido en la expropiación a un grupo minoritario que debió haber sido sumado. Pero nosotros pagamos por una compañía que estaba evaluada en 2.000 millones, 8.000 millones, que con los intereses eran casi 15.000, porque la gente no cuenta los intereses, y bueno, cuando sumamos las dos cosas son como 30.000 millones, y la compañía valía 2.000 o 3.000 toda la compañía, y nosotros expropiamos nada más que el 51%. Y esto se hizo por un decreto primero de intervención dictada por la Presidenta de la República, sin ninguna facultad, intervinieron la sociedad. Una intervención presidencial, un instituto que no existe en nuestra legislación. La intervención presidencial de sociedades, convalidada por el Congreso en el decreto de necesidad y urgencia a través de la Cámara de Diputados. Porque ahora con la reforma que hubo en su momento de los decretos de necesidad y urgencia, con que una sola Cámara apruebe el decreto queda convalidado. Que después se repitió en el caso Chicone, que después se repitió en el caso Vicentino. Así que es complicadísimo el tema este. Entonces nos cuesta, y bueno, la declamación es bárbara, después seguimos, y como esto no tiene consecuencias para nadie, salvo para nosotros, porque así es como aumenta la deuda externa o lo que fuera, no pasa que los funcionarios que firmaron eso, no les pasa nada, la gente lo sigue haciendo. Y esto alguna vez tendrá que cambiar. Es cierto. Sabemos que tu tiempo es escaso y que has sido muy amable en esta entrevista, pero quedan dos temas para ir cerrando. Uno tiene que ver con el proceso de globalización y urbanización, y particularmente América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta, y con esto está enfrentando una serie de transformaciones importantes a la luz de las nuevas inversiones para poder
áreas metropolitanas, crecimiento, desarrollo. Sería muy largo el tema. Y ahí aparecen algunas situaciones de nuevos emprendedores, startups. Y bueno, hoy se está hablando mucho de las SAS, que son estas sociedades anónimas simplificadas, sobre lo cual te queríamos preguntar, digamos, qué es lo que está pasando y, digamos, qué fue lo que pasó, porque en realidad, digamos, la Ciudad de Buenos Aires o la inspección dentro de la ciudad no tenía esa posibilidad, o sí la tiene hoy a partir de nuevas regulaciones. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, el estado de situación actual es muy bueno. ¿Qué pasó? Y cosas que pasan en nuestro país. La ley de SAS, la 27.349, que es una ley de desarrollo y de apoyo al capital emprendedor, y que tiene dentro de su texto la regulación de las sociedades por acciones simplificadas, un régimen de sociedades por acciones que es una suerte de mezcla entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, de manejo muy simple, de bastante modernidad en cuanto a capital, a la utilización de la virtualidad, a la posibilidad de llevar libros digitales y toda documentación digital, a la flexibilidad que da el tipo. Fue una ley que tuvo un éxito enorme a nivel mundial. Para darse una idea, hay un modelo de ley de SAS provisto por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, con la recomendación del Comité Jurídico de la institución de que todos los países de Latinoamérica adopten esta ley. Está promovida por las Naciones Unidas, está aceptada y promovida por UNCITRAL. Es un régimen de sociedades que exige la OCDE a todos aquellos países que se quieran incorporar a ella, tener un sistema simplificado de sociedades. Esta ley rige en Italia, en España, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Singapur, en Hong Kong, en Alemania. Y que fue sancionada por el Congreso Nacional bajo un Estado democrático, en época de plena democracia, y que fue votada unánimemente por el Senado de la Nación y con una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados, que fue sancionada por el presidente sin veto y que comenzó a regir normalmente. Y un día nos encontramos con que alguien sale diciendo que esta es una estructura de fraude organizada por el expresidente Mauricio Macri y su jefe de gabinete para, como decía, algo así como para defraudar al país y vaciarlo. Y empezó esta cantina, entonces hay que prohibirla porque es el fraude y demás. Bueno, todos los que más o menos tenemos cierta seriedad en esto, académica y jurídica, nos sorprendimos con este relato, pero el relato empezó a difundirse por televisión, por radio, es decir, incluso una presidenta que había votado en el cuerpo legislativo a favor, decía que era un escándalo todo esto, no sé, pensando, y senadores que habían votado o funcionarios pidiendo la derogación y la modificación, bueno, y llegaron incluso a decir cosas absurdas como que la prueba del fraude era que había 42 sociedades que un grupo narcotraficante de los monos habían constituido de la cárcel y que esto decía que era un instituto del fraude. Yo les quiero decir que, para que tengan una idea, en la República Argentina hay más o menos alrededor de 25.000 SAS constituidas, 42 parece tener un problema que aparte fue detectado gracias al sistema SAS de digitalización que permitió identificar dónde se habían realizado estas sociedades y que no correspondían a la realidad. Si nosotros lo miramos con otras cuestiones, estafas hechas con el grupo IBM, Skanska, Causa Cuadernos, la obra pública, lo que quieran, entonces eso está lleno de sociedades anónimas y nadie dice que esto sea un instrumento del fraude. Así que se generó toda esta mística de un relato totalmente absurdo que, bueno, a fuerza de repetirse, parecería con un único órgano de difusión, un solo diario que se encargaba de hacer todo esto, muy alineado políticamente con quienes denostaban esta cuestión. Pero bueno, lo cierto es que solamente en la capital federal, porque en el resto del país funcionaban perfectamente, solamente en la capital federal se empezaron a tomar en los últimos 4 años pasados medidas para tratar de obstaculizar e impedir la inscripción de las SAS. Y realmente las SAS huyeron a otras jurisdicciones donde se desarrollan normalmente. ¿Qué hicimos nosotros? Hemos tomado la realidad, hemos roto un relato que era falso y lo que hacemos es cumplir con la ley.
y cumplir con lo que ha dicho la justicia en todos estos casos, y estamos permitiendo la constitución de la SAS con los controles, con la fiscalización que la ley impone, y está funcionando perfectamente. Hoy cualquier emprendedor puede venir a la Inspección General de Justicia con una escritura pública con firma digital del escribano, o pueden venir todos con un instrumento con firma digital y digitalmente constituir una sociedad por acciones simplificadas, y en un término no más de 72 horas la tendrán inscripta con quit para poder operar y con habilitación de libros digitales. Ahora, a partir de pasado mañana, si no tienen firma digital o no quieren un escribano, podrán venir al organismo, a una mesa de ayuda y de asistencia, vamos a homologar las firmas de los constituyentes, y el propio organismo, nosotros, vamos a digitalizar todo, lo vamos a subir al sistema, y también tendrán una SAS en 72 horas. SAS es el modelo que los países más desarrollados del mundo están trabajando para permitir inversiones y emprendedores, donde sean sociedades de fácil constitución, de un costo bajo para constituir, para permitir el arranque y la búsqueda de capitales para los emprendedores y también para otras personas que quieran asociarse bajo sistemas simplificados. Qué buena noticia para los emprendedores y particularmente para la ciudad de Buenos Aires, que había quedado un poco ahí en el limbo, Sí, pero sin entrar, porque coincido 100% con lo que decías. Creo que a la teoría del relato no le es aplicable lo que los abogados llamamos la teoría de los actos propios, que es un poco lo que vos mencionabas. Pero dejando el chiste de lado, vamos a un poco ir cerrando con una pregunta de actualidad, Daniel, que tiene que ver con la ley de bases, o así llamada, que hoy está en el Senado para el tratamiento de lo que hemos denominado, por lo menos algunos hemos hecho un curso que también acá los invitamos a un seminario especial sobre la reforma del Estado 2. ¿Por qué la llamamos así? Bueno, porque tiene historia, la 23696, y todo ese proceso que incluso Argentina, y vos mencionabas, fuimos, entre comillas, pioneros en América Latina y exportamos muchos marcos regulatorios que fueron importantes, pero que se originan en otros países como Alemania, Inglaterra y demás. Y hoy nos enfrentamos a casi el mismo debate con algunas particularidades. Vos ya has mencionado el diagnóstico: mayor pobreza, desinversión, falta de credibilidad, inestabilidad jurídica en algunos casos, y entonces nos enfrentamos a un proceso de cambio y de transformación. La ley es muy compleja, es muy larga, pero sí hay temas que tocan un poco con tu expertise y tienen que ver, uno, con el tema de las sociedades anónimas, esta transformación que se quiere hacer, y por otro lado con el RIGI, que es el régimen de inversión a inversión, el régimen o la iniciativa para inversiones extranjeras, y también vos tocaste el tema de los dividendos cuando se giran al extranjero. ¿Qué nos pasó? Bueno, sería muy largo, pero América Latina ya tiene este régimen hace muchos años y hemos perdido y hemos digamos, no incentivamos a las inversiones extranjeras producto de varias trabas. ¿Qué crees vos que esta ley bases en estos puntos por lo menos nos aporta? No, yo creo que la ley base lo que aporta es un cambio. Lo que es claro es que seguir por el mismo camino. Yo digo, Argentina es increíble porque repite las mismas experiencias para el mismo fracaso. Con lo cual, yo sostengo que la Argentina no fracasa. La Argentina tiene errores, porque del error no se aprende, del fracaso se aprende. Si la Argentina hubiera fracasado, hubiera cambiado. Fracaso es darse cuenta que lo que uno hizo está mal, y entonces del fracaso se aprende. Del error no se aprende, se da vuelta a la página. Esto dice un coach muy interesante, Xavier Marcet, que él dice, el error es una vuelta de página, el fracaso es un aprendizaje, ¿no? Y Argentina, desde ese punto de vista, me parece que no ha fracasado, sino que se ha equivocado y necesita un cambio. Tenemos que cambiar, hay que darse cuenta que hay que cambiar. Que como veníamos no servía, cada vez más inflación, cada vez más brecha cambiaria, cada vez más pobreza, cada vez menos producción. Es decir, estamos con una producción, con un producto bruto interno, con un ingreso per cápita inferior al que teníamos 50 años atrás. La Argentina hace 12 años que no genera empleo privado. Entonces, esto es algo que realmente tenemos que cambiar. ¿Qué me parece a mí que tiene la ley bases de interesante? Errores, por supuesto que debe tener. Cuestiones que no nos gustan, claro que tienen. Ahora, ¿qué me parece que es lo interesante? Que trae una mirada distinta. Primero, sobre la relación entre el Estado y la gente. Es una reforma muy fuerte,
a la ley de procedimiento administrativo. Es decir, vos esto lo conocés muy bien. Es un cambio realmente de paradigma o de mirada. Segunda cuestión, es un cambio muy fuerte en materia de lo que es concesión de servicios públicos. Es decir, ¿qué va a delegar el Estado en quién, de qué manera, con qué financiamiento y cómo se va a relacionar el proveedor con el Estado y el proveedor con los particulares? Esto parece que es una cosa muy interesante. También el régimen de inversiones para darle, darle un respaldo político a esto, porque la gente ya no nos cree afuera. Y cuando dijeron, no, mire, somos muy libres, pero resulta que dice cambiario. Somos muy libres, pero bueno, el tipo de cambio es oficial. Nosotros llegamos a tener una brecha del 150% entre el valor real de la divisa y el valor oficial. Entonces, decir a una persona, mire, venga a invertir, pero usted traiga los dólares y yo voy a dar acá la mitad de los dólares. Aparte de los impuestos, me quedo con la mitad por un tema de tipo de cambio. La gente no venía. Entonces después terminaba comprando bonos que le vendía un primo, que iba al mercado, que después negociaba en otro lado. Eso no sirve. Es decir, a la gente hay que darle soluciones y cosas sencillas. Me parece que desde este punto de vista la ley también lo trae. Me parece que lamentablemente este tema de la reforma laboral, que es fundamental, ¿por qué no hay empleo? Porque es imposible. El riesgo que se toma no compensa el beneficio del mayor empleo obtenido. Este es el tema. Que lo que tenemos que me parece tomar conciencia nosotros es que hay que terminar con las declamaciones y hay que ser realistas. Yo puedo hacer el coaching del mejor coach en materia de nutrición, alimentación, decirle de todo y demás, y si usted se come 14 empanadas, 2 platos de ravioles, no va a bajar de peso. Entonces yo sigo hablando, pero el tema es lo que ocurre, ¿no? Y esto tiene que haber un cambio y saber que esto ya no va más, que no va más. Por eso no hay empleo, hay que generar el empleo y esta es la parte quizás donde lamentablemente, políticamente, bueno, se vota de una manera, pero después los resultados impactan en la gente. Y acá lo vemos. Es cierto, creo que quedará como asignaturas pendientes en la ley de bases, porque lo que quedó no alcanza, como vos decís. Pero bueno, es un paso. Es un paso, como decís vos, es un aire fresco para muchas cosas. Y espero que estén a la altura, digamos, los senadores que tienen el tratamiento en este momento de las circunstancias por las cuales vive nuestro país, que son graves y que por más que la Inspección de Justicia y todos nosotros hagamos los mejores esfuerzos para estimular el trabajo, el emprendedurismo, la educación, la capacitación, necesitamos también que nuestros legisladores estén a la altura. Seamos optimistas en esto, aun cuando hemos visto mucho recorrido y los resultados no han sido los queridos. Pero creo que para finalizar, le has dado a la Inspección de Justicia una nueva imagen, una nueva ingeniería jurídica y le has dado innovación y modernidad. Y en eso queremos felicitarte porque hemos leído toda la trayectoria en estos pocos meses de los cambios que están introduciendo y creo mucho en la educación y la capacitación, como decís vos, de los cuerpos técnicos y los cuerpos administrativos de la inspección. Sí, yo quiero destacar que también esto no hubiera sido posible si no hubiera contado yo con el equipo maravilloso que tengo, de profesionales tremendamente experimentados, algunos ya con una trayectoria muy larga, y otros muy jóvenes, pero realmente con un compromiso muy grande y también con el compromiso de la señora subinspectora Marta Pardini, que realmente se puso lo que llamamos nosotros la casa, ¿no? Este edificio con 400 personas, con miles y miles de trámites al hombro y lo lleva con una mano firme, pero a su vez una mano que guía. Es decir, nosotros no estamos para castigar a la gente, estamos para acompañarlos y para solucionar los problemas y para orientarlos también en aquello que están haciendo mal, desde lo conceptual y aún desde lo administrativo. Y también el tema participativo, es el abrir, nosotros escuchamos. Esto es importantísimo, hay que entender, si no se entiende es imposible llevar adelante un organismo, si no se entiende qué está pasando del otro lado, qué pasa con los destinatarios. Entonces nosotros estamos permanentemente escuchando,
recorremos todas las cámaras binacionales por el tema de inversiones, estamos con todos los organismos y con las instituciones que reúnen a inversores locales, a cámaras empresarias, difundiendo, conversando. Por primera vez en 40 años se abrieron canales libres para que la gente opine, nos haga aporte, nos cuente cuáles son sus problemas y demás. Hemos recibido cientos de sugerencias y aparte hemos convocado a la gente de la casa. Hemos convocado a los planteles estables a través de un sistema de ateneos. Nosotros, las resoluciones que dictamos, no es que el inspector a la noche se puso a pensar y dice yo le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer. Esto es producto de lo que hemos trabajado con la gente y con los equipos nuestros a través de los ateneos internos. Semanalmente tenemos ateneos con jefes, con directores de departamento y también con inspectores rasos, por llamarlo de alguna manera, escuchándolos, charlando, discutiendo, debatiendo, y con eso vamos conformando los criterios con los cuales el organismo se mueve, también para dar previsibilidad y, ¿saben qué? Y el contacto con la realidad. Es decir, el discurso no puede estar desconectado a la realidad, sino el discurso queda como una cosa simpática para el aplauso o para los asistentes que normalmente cuando van a ver a alguien que habla es porque algún compromiso de asistencia tienen, por cariño, por relación o por protocolo, por lo que fuera. Pero los que realmente responden es la gente. Y nos encanta porque el mundo nuestro no es un mundo tan grande, no es que no somos rockstars que uno va por la calle y la gente nos aplaude. Pero nos movemos en el ámbito de tribunales, consejos profesionales, recorremos el país, yo voy por todo el país, en universidades, en instituciones, llevando esta voz, y la gente se acerca y nos damos cuenta que nos dicen, bueno, qué bueno que nos escuchó, vio la resolución, bueno, se acordó de mí, le sirvió lo que le conté porque lo ven reflejado después. Y esto yo creo que va generando una sinergia en lo que podemos hacer. Y esta es una cosa con la que quería terminar de alguna manera. Nosotros nos hemos enfocado en lo que tenemos que hacer. Porque otra cosa que tiene la Argentina es que acá los dirigentes hablan de todo. Entonces vienen hablan de todo, hablan de la economía, de la finanza, la macroeconomía, el ambiente, el litio, las inversiones, la guerra de Ucrania, el conflicto con Rusia, el problema del Medio Oriente, todo el mundo es experto en todo. Nosotros somos expertos en esto. Nos hemos formado con la doctora Pardini durante años en esto. Conocemos la profesión, conocemos las instituciones, conocemos cómo funciona, nos hemos formado en el país y en el extranjero. Y de esto sabemos y vamos a poner todo nuestro talento en esto. Y vamos a opinar de esto. Y vamos a trabajar en esto. Y si cada uno hiciera lo suyo, tendríamos un país mucho mejor. Es casi como el que lava su vereda o el que pinta el frente de su casa. Nuestra institución, sépanlo, va a funcionar muy bien como está funcionando. Y va a ser señera y va a dejar huella porque es lo que sabemos hacer. Y nos vamos a dedicar a esto. Y ojalá todo el mundo haga lo mismo. Magnífico tu cierre. Se me ocurrió algo que es, a partir de lo que mencionabas, es invitarlos, ahora la vamos a invitar a Marta también, a hacer el cierre, si te parece. Por supuesto. Porque nosotros tenemos un área de capacitación que se llama, y sé que lo que vos mencionaste lo venís haciendo en todo el país, un seminario de buenas prácticas de gestión. Y nos gustaría invitarlos a ustedes también a organizar, conjunto con ustedes, algún seminario que tiene un nivel nacional, porque nosotros llegamos a todo el país, a universidades, academia, poder judicial, y creo que hacer y mostrar las buenas prácticas de gestión pública tienen que ver mucho con la educación, la capacitación y con el empoderamiento de que entre todos podemos hacer un servicio de justicia administrativa, o no sé cómo ponerlo, mejor para todos los argentinos. Claro, y que la gente no juzgue a los servidores públicos por lo que se dice en diarios, en programas, en televisión o gente enojada en las redes donde muchas veces sale lo peor de cada uno, sobre todo desde el anonimato, sino que sepan realmente cómo trabajan, que nos conozcan a nosotros, que sepan los criterios con los que nos movemos. Bueno, y yo creo que esto en forma conjunta podría ser una labor muy importante. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar invitando, hemos mencionado a Marta Pardini y se va a tener que levantar y venir a hacer este cierre. Son la cara de la Inspección de Justicia y sin duda están trabajando para un proceso transformador, innovador, y quiero agradecérselos. Gracias absolutas, felicitaciones. Creo que está más que dicho
lo que estamos haciendo. Así que nada, gracias por la invitación y ojalá sea el comienzo de una relación muy fructífera y productiva, sobre todo para el bien de nuestro país. Así es. Que tengan todos buen día y próximamente vamos a seguir con estas entrevistas, pero hoy despedimos a dos grandes del derecho, Marta Pardini y Daniel Vítolo. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. pronto.